Buenas tardes, les habla Manuel Briceño. Continuamos con el programa de gerencia 85 aniversario de PwC Venezuela. Una vez más, queremos agradecer a todos por su gran participación y esperamos que puedan aprovechar toda esta información valiosa que vamos a compartir con ustedes durante estas 4 semanas. Recuerden nuestro hashtag numeral PwC Venezuela, programa gerencial. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante en los actuales momentos: tributos en tiempos de pandemia y contabilización de posiciones fiscales. Para ello, contaremos con nuestros ponentes: José Javier García, socio de la línea de servicios de asesoría fiscal PwC Venezuela. Es contador público, abogado y magíster en ciencias gerenciales, mención finanzas. José Javier posee 27 años de experiencia en el área de asesoría tributaria. Es del Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ABDT. También contaremos con la presencia de Javier Enzo, socio líder técnico de PwC Colombia. Javier es contador público con amplia experiencia en temas técnicos de normas internacionales de información financiera y auditorías financieras de diferentes industrias, tanto colombianas como transnacionales. Entendemos la participación de Leonardo Palacios, quien es socio propietario de Palacios Torres y Corodí, PTCK, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en Derecho Tributario de la UCB. Es profesor universitario, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ABDT, y actualmente es presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Amplia experiencia en el ámbito tributario. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por la opción Q&A o PNR y una vez finalizada la ponencia, llevaremos a cabo nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Buenas tardes, gracias Manuel. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta tarde. Vamos un poco a revisar algunos efectos, causas, consecuencias, recomendaciones orientadas a los contribuyentes de cara a los efectos de la pandemia. Cuando hablamos de pandemia, inicialmente nos referimos a las personas que puedan estar contagiados, pero también esta pandemia se extiende a la economía, se extiende a las empresas y obviamente a los contribuyentes. Sin duda alguna, estos decretos de alarma que han sido publicados por el Ejecutivo Nacional y que ha conllevado a una disminución de la actividad económica y operativa de las empresas, genera una disminución de su capacidad contributiva y de su capacidad para generar el flujo de caja suficiente para el pago de las distintas obligaciones tributarias. Parte del módulo, o por donde nos vamos a pasear a lo largo de esta hora y media, es sobre los efectos del decreto de alarma, los eximentes de responsabilidad por ilícitos tributarios, algunos efectos y decisiones o normativa publicada en materia de tributación nacional, algunos efectos y normativas publicadas en materia de tributación municipal y aspectos operativos que los contribuyentes deben cumplir de cara a poder soportar los elementos y efectos y pérdidas que pueden estarse generando por esta situación. Un poquito haciendo referencia a los decretos de alarma. El primer decreto de alarma fue publicado en fecha 13 de marzo por un periodo de 30 días, tal cual como lo establece la Constitución Nacional, prorrogado luego a partir del 12 de abril del año 2020 con un nuevo decreto, que no es prórroga sino un nuevo decreto, y aquí vale la pena hacer esa diferenciación en virtud de lo que prevé la Constitución Nacional, que es que el decreto de alarma solo podrá ser concedida por un periodo de 30 días, prorrogable por un mismo periodo. Por lo tanto, estamos hablando de un nuevo decreto de alarma de fecha 12 de mayo del 2020, el cual se prorroga en fecha 11 de junio y es el que y cuya prórroga está actualmente vigente.
Curiosamente, y digo curiosamente porque es algo que no está establecido en principio en la Constitución Nacional por ser una potestad otorgada al Ejecutivo, encontramos ejemplos de decretos de alarma emitidos por parte de los municipios, ejemplo de ello la Alcaldía de Maracaibo, decretos 2220, 24-2020 del 14 y 16 de marzo, el decreto 0036-2020 del 7 de mayo, y también podemos ubicar el estado de emergencia publicado, decreto de estado de emergencia publicado por el Estado Bolivariano de Miranda en fecha 13 de marzo. En estos decretos de municipios y de los estados pudieran darse situaciones distintas o un poco distintas a los publicados en los decretos de alarma emitidos por el Ejecutivo Nacional y sobre los cuales recomendamos hacer una compilación de los mismos dependiendo de las jurisdicciones en las cuales estén ubicadas nuestras entidades o las compañías o los centros de operaciones, porque ello puede conllevar en un futuro a tener elementos que soportan o justifican el no cumplimiento de alguna obligación tributaria. Leonardo Palacios luego nos dará algunos comentarios sobre los efectos de estos decretos de alarma emitidos por los estados y los municipios y la validez de cara a lo que pueda ser cualquier proceso en el futuro asociado a la aplicación de sanciones por parte de los órganos de administración tributaria. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este estado de alarma? Sin duda alguna, de cara a lo que es la pandemia y en línea con lo que ha sido la tendencia mundial, hay una emergencia permanente al sistema de salud. Y lo que se busca es la prevención y atención de aquellos casos que se puedan presentar. Y para ello se generan una serie de elementos o de situaciones o condiciones tales como la restricción de circulación en determinadas áreas o zonas geográficas. Esta restricción hemos visto que ha variado, ha variado de acuerdo al tiempo y de acuerdo al espacio específico en el cual se esté generando la pandemia o se estén nuevos casos asociados a la pandemia, y al día de hoy podemos observar cómo de una semana, la semana pasada, que fue una semana de flexibilización, pasamos a una semana de restricción prácticamente total, de acuerdo a lo que ha señalado el Ejecutivo, e incluso algunos municipios o zonas, tales como las del estado Zulia, ubicadas en la frontera, en las cuales prácticamente estamos hablando de un toque de queda y es imposible la movilización de personas en estas zonas. Suspensión de actividades laborales, ya tuvimos una primera flexibilización de algunas áreas o de algunos sectores, se mantienen operativos aquellos sectores que son esenciales, básicamente los referidos al sector salud, sector de alimentos, y esta flexibilización, como comentábamos hace un rato, similar a lo que es la restricción de circulación, también ha generado la incorporación de algunos sectores de la economía, los cuales al día de hoy también se encuentran totalmente restringidos. Las actividades escolares y académicas, desde el punto de vista de presencia física de los estudiantes, está suspendida desde el 16 de marzo del 2020. Igual se extiende la suspensión en todo el territorio nacional de espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos, conferencias, exposiciones, espectáculos deportivos, en general, cualquier tipo de evento que represente o suponga la aglomeración de personas. Sumado a esto, tenemos suspensión de vuelos nacionales e internacionales y habla la norma también, y aquí un poco Leonardo nos ampliará, nos dará sus comentarios, de una suspensión de lapsos de procedimientos administrativos y judiciales, lo cual es fundamental de cara a aquellos procesos que en el ámbito tributario pudieran estar abiertos para los contribuyentes y entre los cuales, sin duda alguna, el cumplimiento o las respuestas o la presentación de escritos, pruebas o diligencias dentro de los plazos que establece el Código Tributario es fundamental. No obstante, ya haremos mención a lo que aplica esta suspensión y lo que refiere también a la consideración o no de días hábiles a los fines de lo que son las actuaciones de la administración tributaria y las propias actuaciones por parte de los contribuyentes. Esta disposición final sexta, básicamente lo que nos señala es que esta suspensión de procedimientos administrativos como consecuencia de las actividades o del decreto de alarma
no podrá ser considerada una causa imputable al interesado, así como tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de obligaciones de la administración tributaria. Un ejemplo que pudiéramos presentar acá está referido a al sumario, a la culminatoria del sumario administrativo, en el cual debe ser emitido dentro del plazo establecido por el Código Orgánico Tributario. Si ese plazo no se cumple o esa notificación se presenta después del plazo previsto en el Código Orgánico Tributario, se entiende que estaríamos en presencia de un acto administrativo que no tiene validez. No obstante, como consecuencia del decreto de alarma, se suspenden o hay una suspensión de esos lapsos. Por lo tanto, una vez que el estado de alarma deje de estar vigente, comenzaremos nuevamente al cómputo de estos plazos, y allí es donde tenemos que tener en consideración cómo contar esos días. El Código Orgánico Tributario establece algunos plazos que se encuentran por días, por meses, por semanas, y es fundamental que tengamos presente esta suspensión de cara al cómputo de tales lapsos, de manera de que podamos evaluar y verificar si efectivamente las notificaciones que en el futuro realice la Administración Tributaria pueden estar consideradas dentro del marco legal establecido que tenemos en nuestra normativa. Esto aplica también para el caso de presentación de declaraciones, y ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto, ¿no? Artículo 5, y queríamos resaltarlo acá porque el artículo 5A y está en línea con lo que establece la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece el derecho a la vida, establece el derecho a la salud, y este artículo 5 del decreto de estado de alarma establece que las personas naturales y jurídicas están en la obligación de cumplir con lo puesto en este decreto. Y cada uno de nosotros, seamos personas naturales, seamos personas jurídicas, somos responsables cuando el incumplimiento ponga en riesgo la salud de la ciudadanía. No hay duda que estamos en presencia de una situación de pandemia en la cual el nivel de contagio es muy alto, en la cual el nivel de decesos o asociados a la misma pudiera ser un número significativo, y de acuerdo a este artículo 5, si alguna de las actuaciones que ejecutemos nosotros como personas naturales o las personas jurídicas que conlleven a poner en riesgo a la salud de la ciudadanía, tenemos una responsabilidad de cara a lo previsto en este decreto. Y habla el mismo artículo 5 de una cabal ejecución de las disposiciones del mismo. Y aquí entramos un poquito en contradicción, y es hacia donde queremos apuntar, respecto a lo que señala o ha señalado la Administración Tributaria Nacional, en este caso el CENIA, es el establecimiento y cumplimiento de las normas o de las obligaciones tributarias, ya sea formales o de pago, previstas en el Código, para los cuales los contribuyentes tienen que movilizarse a los fines de poder cumplir con la misma. Entonces, pareciera que estamos hablando de una norma que desde el punto de vista tributario tiene una jerarquía superior al principio de derecho a la vida que establece la Constitución Nacional, lo cual sin duda alguna no es así, pero que en la práctica pareciera que hacia allá estamos apuntando. Y este artículo 9, y este decreto de alarma también prevé en su artículo 9, numeral 11, las actividades o disposiciones que la SUDEBAN ejecutará o llevará a cabo a los fines de la prestación de servicios de la banca pública y privada, así como al régimen de suspensión de servicios, incluidos los conexos, y de las propias actividades laborales de los trabajadores. Al respecto, tenemos unas circulares publicadas por la Superintendencia de Bancos, la primera de ellas el 15 de marzo, en el cual se suspende toda actividad de atención directa al público. Solo se mantiene vigente y operativa es la actividad de la banca electrónica. Luego, producto de las flexibilizaciones que se han venido otorgando, hay una nueva circular de fecha 31 de mayo, en el cual a partir del día 1 de junio se da un inicio de 5 días laborables para el sector bancario en cuanto a presencia y atención al público, y tiene un esquema en el cual desde el día lunes al día jueves la atención es única y exclusiva para personas naturales,
y el día viernes 5 de junio es única y exclusivamente para personas jurídicas. Posteriormente, el 7 de junio se publica una nueva resolución o circular de la SUDEBAN en la cual se establece una cuarentena estricta de 7 días desde el día 8 de junio, es decir, que no hay ninguna actividad que amerite o que represente atención al público, flexibilizándose a partir del 15 de junio, segregado por agencias y también un esquema similar a la circular anterior en el cual desde el día lunes, a partir del 15 de junio, lunes 15 de junio hasta el día jueves, la atención es única y exclusivamente para personas naturales y el día viernes única y exclusivamente para personas jurídicas. Establece esta circular también la no operatividad en aquellas zonas en las cuales hay una cuarentena extrema o rigurosa, es decir, en los cuales no será o no operará este esquema de atención al público. Curiosamente, estos días laborables respecto a lo que pueda hacer la atención al público tiene unas consecuencias tributarias asociadas a normas establecidas en el Código Orgánico Tributario y las cuales debemos considerar a los fines del cómputo de los plazos o de los días sobre los cuales debemos de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como tal. Y dentro de esto podemos señalar el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, el cual señala que días feriados serán aquellos que pongan las normas legales, días feriados o no operativos serán aquellos en la cual la oficina administrativa no esté abierta al público, y aquí resalto, entre paréntesis, debe ser comprobado, y esta comprobación sin duda alguna va por parte del contribuyente. Si yo contribuyente me dirijo a una oficina recaudadora o administrativa de recaudadora de tributos y esa oficina está cerrada y no puedo cumplir con mi obligación, ya sea formal, de presentar una declaración o declaración y pago, deberé o debo tomar aquellas acciones que me permitan a mí demostrar en un futuro que el incumplimiento asociado a esa obligación tributaria obedeció a que la oficina administrativa no estaba abierta al público. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy en día tenemos la ventaja de los teléfonos inteligentes, pudiéramos estar tomando un video, fotografía, evidencia del día, la hora en el cual estamos transitando o recurriendo a la administración tributaria o a la oficina a los fines de poder cumplir con nuestra obligación y que simple y llanamente dicha oficina estaba cerrada, no estaba operativa, siendo esta la razón por la cual no pude cumplir con dicha obligación y que será en un futuro cuando reciba aquellos avisos de notificación de aplicación de multas en el cual tendré este elemento de prueba a los fines de evidenciar que el incumplimiento no obedece a una causa imputable al contribuyente. Señala este artículo 10 también que serán días inhábiles los días en que la institución financiera receptora de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público. Entonces, esta condición y lo que establecen las circulares de la SUDEBAN son fundamentales de cara a poder o de cara a demostrar y probar la recurrencia o no, o la existencia o no de un día hábil o no a los fines de la declaración y pago de obligaciones tributarias. Las circulares son muy claras en cuanto a lo que establece. Las circulares establecen de una suspensión de actividades en la cual exista trato directo con el público. Las circulares hablan de unos periodos en los cuales dar una flexibilización y una atención al público, y en el caso de las personas jurídicas, como pudimos observar, en los más de 3 meses que tenemos de suspensión, solamente 2 días están o fueron habilitados para atención a personas jurídicas. Por lo tanto, pudiéramos en principio concluir, de acuerdo a lo que establece el parágrafo único del artículo 10 del Código Orgánico Tributario, que en el caso de las personas jurídicas, solamente esos 2 viernes, esto es una conclusión preliminar, porque luego hay otros elementos que sin duda alguna hay que evaluar y considerar dentro de este análisis, solamente esos 2 días pueden ser considerados hábiles a los fines de la declaración y pago de obligaciones tributarias. Obviamente, el análisis no es tan sencillo y se complica o se hace un poco más complejo cuando en Venezuela tenemos 2 figuras contribuyentes, las cuales están asociadas a los
que son contribuyentes o cualificados como sujetos pasivos especiales, los cuales tienen una operatividad distinta a aquellos que no son o que no han recibido dicha calificación de sujetos especiales y que sabemos que están asociadas básicamente, en el caso de los tributos nacionales, al cumplimiento, en el caso de los sujetos pasivos especiales, al cumplimiento y pago de dichos tributos ante banca pública, y en el caso de los sujetos que no hayan recibido dicha calificación, lo pueden ejecutar ante la banca privada. En línea con lo que es la definición de días hábiles, tenemos el artículo 162 del Código Orgánico Tributario, el cual señala que las actuaciones de la administración tributaria y todas las que realicemos ante ella deberán practicarse en días y horas hábiles. Para nadie es un secreto, sobre todo cuando se han dado los plazos o los tiempos de cuarentena estricta, en los cuales es difícil poder posiblemente trasladarnos hasta las oficinas de la administración tributaria, número uno, y número dos, posiblemente nos trasladamos, pero simplemente nos podemos conseguir con que dicha oficina está cerrada o no están los funcionarios actuantes que nos puedan atender. Y de estar cerrada, lo comentábamos hace unos instantes, debemos evidenciar para poder demostrar luego dicha no operatividad por parte de la administración tributaria. Y aquí nos podemos hacer dos preguntas. ¿Cómo quedan aquellos pasivos especiales cuyo cumplimiento de obligaciones se efectúa ante la banca pública, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, y que entendemos en principio dichas agencias están operativas? Pareciera, y aquí tengo también otro elemento de análisis. ¿Qué pasa si somos sujetos pasivos especiales, pero no tenemos cuentas bancarias en dichas instituciones financieras porque por una razón de operatividad, de negocios, del día a día, nuestras cuentas bancarias están ubicadas única y exclusivamente en la banca privada, en donde el procedimiento para el pago era la solicitud de un cheque de gerencia ante la institución financiera privada, cheque de gerencia que luego era llevado y depositado en las oficinas de la banca pública? Sin duda alguna, ante esa situación, ese sujeto pasivo especial está imposibilitado de dar cumplimiento a la obligación tributaria en virtud de que no es posible o no será posible obtener dicho cheque de gerencia, no por una causa imputable a él, sino por un mandato propio de la circular emitida por la SUDEBAN. Y es que no hay una operatividad de la banca privada asociado a este cumplimiento. Entonces, ahí empezamos también a generar un elemento de prueba adicional al posible decreto de alarma nacional, al posible decreto de alarma municipal o estatal, al posible decreto o restricción que yo pueda tener para movilizarme, y ahora tengo un tema netamente operativo y es en el cual está imposibilitado el contribuyente de poder obtener dicho cheque de gerencia. Situación un poco distinta para aquel sujeto pasivo especial que sí posee cuentas en estas instituciones financieras públicas, sobre los cuales, desde el punto de vista de operatividad, en principio, pudiera dar cumplimiento a las obligaciones a las cuales está obligado. No obstante, también allí hay otros elementos que vale la pena y que es necesario revisar de cara al no cumplimiento, si se llegara a dar, y que pudiera corresponder a una causa no imputable al contribuyente. Y la segunda pregunta, y un poquito, ya decíamos un comentario anteriormente, es: ¿puede entenderse que en los casos de flexibilización la atención o la consideración de atención exclusiva para las personas jurídicas los días viernes puede considerarse un día hábil? Si vamos al estricto sentido de la letra, pareciera que sí. No obstante, vuelvo y repito, tenemos que analizar toda la situación que engloba ese cumplimiento o incumplimiento de la obligación tributaria, porque no es única y exclusivamente el hecho de que el día haya sido habilitado en más de 3 meses, 2 días viernes hayan sido habilitados para la atención a las personas jurídicas, sino que también tiene que tomarse en consideración todos los demás elementos de movilización, de cuarentena estricta e incluso de generación de reportes o de acceso a los sistemas o no acceso a los sistemas por la inestabilidad del servicio de energía eléctrica o inestabilidad del servicio de Internet. Y aquí es donde empezamos a unir estos elementos que en principio me impiden
o no me permiten cumplir con la obligación tributaria, y lo que prevé el Código Orgánico Tributario respecto a lo que es caso fortuito o fuerza mayor. Algunos elementos a considerar están previstos en el artículo 45 del Código Orgánico Tributario, el cual señala que es el Ejecutivo quien puede otorgar y conceder facilidades de prórroga o prórrogas para el pago de las obligaciones tributarias. Y un ejemplo de ellos lo vivimos en el año 99 con la tragedia de Vargas, en el cual al sector que fue afectado por la vaguada, por el deslave que se dio en aquel momento, a ese sector se le dio un beneficio, unas facilidades de prórroga durante un tiempo, un lapso de tiempo, a los fines de poder dichos contribuyentes cumplir con su obligación tributaria. Es decir, todas aquellas obligaciones tributarias que estaban destinadas a ser cumplidas a partir del mes de diciembre, enero, fueron suspendidas, fueron prorrogadas, se otorgaron facilidades de pago en virtud de la situación de fuerza mayor o caso fortuito, en este caso un efecto de la naturaleza, que afectó de manera excepcional la economía de ese sector y sobre el cual tampoco se causaron intereses de mora. Eso es lo que establece el artículo 45 del Código Orgánico Tributario. No obstante, este artículo, tal cual como está estado, no es un efecto que opera de manera automática. Es el Ejecutivo quien tendría que otorgar dichos beneficios. Si unimos el artículo 45 con lo que establece el artículo 85 habla, sin duda alguna, que son eximentes de responsabilidad por ilícitos tributarios, es decir, no deberían de aplicarse sanciones, no deberían aplicarse multas, cuando la razón del incumplimiento es el caso fortuito o la fuerza mayor. Y creo que no hay duda alguna de que la razón o la figura de la pandemia obedece y está enmarcada dentro de estos dos elementos, los cuales, desde el punto de vista de derecho, incluso en algunos casos son tratados como sinónimos. No vamos a entrar acá a hacer esa diferenciación, pero sin duda alguna esto no lo puede nadie controlar, no lo podía prever. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual no es una causa imputable al contribuyente la ausencia o el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. Y aquí es donde considera el estado de alarma, mientras que el mismo esté decretado, mientras que el mismo esté vigente, mientras que esté la medida de cuarentena colectiva, sin duda alguna se configuran aquellos elementos previstos en el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, a pesar de que el Ejecutivo no haya otorgado dichas prórrogas. Por lo tanto, ese eximente de responsabilidad tributaria puede ser solicitado. En línea con lo que establece el Código Tributario, cuando hablamos del eximente de responsabilidad limitada, de responsabilidad solidaria, también vemos que no aplicarían las multas. Establece el mismo Código Orgánico Tributario que tampoco incurrirían el pago de los intereses moratorios. Y esto ha sido ratificado ya por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Quaker, Productos Quaker versus Fisco Nacional, de fecha 20 de marzo del año 2019, en el cual señala, en línea con lo que establece el Código Orgánico Tributario del Tribunal, que al no haber incurrido el contribuyente en un retardo doloso o culposo, no procede, por lo tanto, el pago de los intereses moratorios calculados por el órgano recaudador. En la práctica sabemos que posiblemente la aplicación de multas o la pretensión de aplicación de multas y de aplicación de intereses de mora por parte de la Administración Tributaria desde el punto de vista operativo se va a configurar. No obstante, lo que establece el Código Orgánico Tributario es que sin duda alguna no aplicarían dichos elementos, ¿no? ¿Dónde están los contribuyentes en este momento? La mayoría de los contribuyentes tienen una actividad paralizada, no hay flujo de caja para el cumplimiento de los pagos de tributos, no hay flujo de caja posiblemente para el cumplimiento de las obligaciones laborales, no hay flujo de caja posiblemente para el cumplimiento de la compra de materia prima, y esto ha generado una paralización de actividades que una vez que se extiende en el tiempo genera un perjuicio adicional financiero y económico a la entidad. En virtud de la cuarentena colectiva, es muy probable y es prácticamente un hecho cierto de que el
personal o parte del personal responsable de cumplir con las actividades administrativas del contribuyente simplemente se encuentra en aislamiento preventivo, no puede accesar a las oficinas de la compañía o del contribuyente, no necesariamente desde su casa puede accesar de manera remota a los sistemas, y al no poder accesar a los sistemas no puede el contribuyente o el personal configurar o ejecutar todas aquellas rutinas asociadas al cumplimiento de obligaciones tributarias en virtud de la prohibición de movilización del personal. La dificultad, y diría imposibilidad realmente, de la emisión de cheques de gerencia por parte de las instituciones bancarias privadas para que estos sujetos pasivos especiales puedan realizar el pago de sus obligaciones tributarias, las fallas constantes en el servicio eléctrico y la conectividad de Internet, la falta de respuesta oportuna por parte de las administraciones tributarias a través de los canales de atención online, telefónica y presencial. Prácticamente esto es nulo. Sin embargo, hemos visto algunas respuestas por parte de algunos órganos recaudadores en el cual se establecen formas o vía plataforma para el cumplimiento de dichas obligaciones, y es lo que presentamos en estas láminas, ¿no? Algunos, sobre todo estamos hablando de tributos municipales, y en esto las municipalidades han sido un poco más dinámicas o han dado una respuesta mucho más rápida, otorgando beneficios de prórroga, facilidades de pago, suspensión de la aplicación de sanciones. No obstante, ya empezamos a ver la figura de oficinas virtuales u oficinas online a los fines del cumplimiento de dichas obligaciones tributarias, básicamente asociadas a estos organismos que están en este momento reflejados en la pantalla. Incluso el FONACYT, que fue una página que tenía prácticamente un año de inoperatividad, curiosamente hace unos 10 días empezó a operar nuevamente. Hay que utilizar varios buscadores de Internet a los fines de que la misma pueda generar los procesos, sin embargo ya está operativa, ¿no? Tributación nacional, a diferencia de lo que son las recomendaciones emitidas por el Banco Mundial, el Monetario Internacional, la OCDE, en donde se le ha incitado o se ha exhortado a los estados, a las administraciones tributarias a otorgar planes de beneficio o figuras de prórroga o de flexibilización para el pago de las obligaciones tributarias. Vemos que en Venezuela, contra todo pronóstico, no se otorgó ninguna prórroga para el pago del impuesto sobre la renta. Se dictó una exoneración en materia de impuesto al valor agregado, pero básicamente asociada a la importación y venta de mascarillas, tapabocas y otros insumos relacionados, pero limitado a que esto tenía que ser realizado por órganos y entes de la Administración Pública Nacional, es decir, que no aplicaba para dichas operaciones ejecutadas por parte del sector privado. Se ajustó el valor de la unidad tributaria a 1.500, lo cual sin duda alguna genera un elemento de incremento respecto a lo que es la determinación de las sanciones, y con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario el 29 de febrero, ya las sanciones empiezan a ser medidas en base a la moneda de mayor valor que publique o a la divisa de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, las sanciones pasan a ser de manera o un elemento a ser analizado dentro de estos supuestos, y se otorgó. Realmente no sabíamos o no sabemos aún o desconocemos la razón de esta exoneración, una exoneración posterior a la fecha de vencimiento del plazo para la declaración de impuestos sobre la renta por parte de personas naturales. Se otorgó una exoneración equivalente a 3 salarios mínimos vigentes al 31 de diciembre del 2019. Si mal no recuerdo, esos 3 salarios mínimos equivalían a alrededor de $5 en su momento, por lo cual, desde el punto de vista operativo, de realidad, esta exoneración fue más un elemento decorativo y no un elemento práctico asociado a lo que puede hacer el otorgamiento de beneficios a los contribuyentes. Sin duda alguna, aquí, más allá de un elemento, vuelvo y repito, más de decorativo que otra cosa y no operativo como tal. Lo comentaba hace unos minutos, a nivel de tributación municipal sí hemos visto un mayor dinamismo por parte de las administraciones como tal. Se extendieron los plazos de pago, se exoneraron del pago de tasas por algunos servicios, algunos municipios exoneraron el pago por tasas de servicios municipales asociados a gas, aseo, para algunos meses en específicos.
Otros municipios otorgaron de manera expresa, señalaron que no aplicarían intereses moratorios ni sanciones para el caso de los pagos efectuados fuera del plazo legal establecido. Otros extendieron el plazo de pago, y en ese sentido hemos ido viendo cómo la administración municipal sí ha reaccionado, por llamarlo de alguna manera, en línea con lo que han sido posiblemente las recomendaciones que han ido adoptando otros países, en el cual es buscar unos elementos asociados a generar y que sobreviva el contribuyente, a motivarlo o a generar beneficios que puedan contribuir a su operatividad futura. A nivel municipal sabemos que prácticamente muchos de los periodos o de las obligaciones son de carácter mensual. Por lo tanto, nuestra recomendación es revisar prácticamente de manera diaria en aquellos municipios en los cuales ejecutamos nuestras actividades, cuáles son las normativas que están publicando constantemente asociados a esos beneficios tributarios, de manera de poder estar alineados con los mismos y poder dar cumplimiento a dicha obligación tributaria. Algunas consideraciones que alguien dirá, ¿por qué a colación el impuesto a los grandes patrimonios en medio de esta pandemia? Ya el impuesto a los grandes patrimonios, sin duda alguna, hace un año o el año en que fue promulgado, generó mucho debate en el sentido de los elementos y características de inconstitucionalidad que el mismo tiene, sobre todo en un sistema tributario como el venezolano, y sobre todo considerando que la tendencia mundial del impuesto al patrimonio es que se cancele en cabeza de las personas naturales y no en cabeza de las personas jurídicas. No obstante, a pesar de ello, es un tributo que ha ido en desuso prácticamente en el resto del mundo. Lo que queremos acá alertar es que, de acuerdo a la normativa de impuesto a los grandes patrimonios, ese plazo o ese periodo se vence el próximo 30 de septiembre, y para este año tenemos en vigencia aquella norma que me señala que yo debo declarar, en el caso de los inmuebles, como valor a los fines de la determinación de este tributo, el valor de mercado, el valor de catastro o el valor que tenga actualizado conforme a la normativa que establezca la administración tributaria, que aún a la fecha no lo ha establecido, pero que de acuerdo a la vigencia de la ley yo tendría que considerar por lo menos el valor de catastro o el valor de mercado. Esto nos conlleva a que posiblemente tengamos que revisar a escasas 3 meses de que se vence el plazo para la causación de este tributo, a revisar aquellos elementos que nos motiven o que consideremos nosotros nos ayudarían a soportar los valores asociados a ese valor de mercado o valor de catastro, es decir, hacer las diligencias respectivas. Obviamente, en una situación como la actual, la recomendación o lo ideal sería que se suspendiera la aplicación de este tributo, en virtud de que es un tributo que no grava los activos productivos, sino que grava los grandes patrimonios o los patrimonios que poseen los contribuyentes, y eso sería quizás la mejor decisión que pudiera estar tomando el Ejecutivo, y es la suspensión hasta tanto estén dadas las condiciones económicas para la generación de dicho tributo. No obstante, creemos que eso posiblemente no lo vamos a encontrar, ¿no? Voy a considerar en este momento darle la palabra a Leonardo a los fines de algunos comentarios para ya luego cerrar con las recomendaciones y algunos aspectos prácticos que es importante que consideremos de cara a cómo soportar la situación de cada uno de los contribuyentes. Leonardo, buenas tardes. Haciendo uso de la tecnología, te estamos agregando acá a la presentación. Mi querido país, de vergüenza que siento, porque esta fecha ya estaba preestablecida, se solapó, y bueno, de verdad que estuve apenas. Pero no te preocupes que yo te cumplo. El evento comienza a las 5 en punto. Yo no sé a qué hora comienza el nuestro, digo el nuestro porque me siento como parte de Price, que es tengo entendido que es a las 5. Sería una cuestión de armonizar. En todo caso, lo voy a grabar, incluso con video, si tú quieres, para que puedas transmitirlo con la luz suficiente para hacerlo, la respuesta, ¿ok? Cumplo con hacer de tu conocimiento que las respuestas mías van a ser las siguientes. Y más o menos sería así el tono de lo que voy a decir. Buenas tardes a los amigos de PricewaterhouseCoopers y a todos sus seguidores que vienen cursando este extraordinario evento sobre gestión que con motivo de su 85º aniversario
viene ofreciendo a todo el país como forma y expresión de su responsabilidad social. Son varias las preguntas que me ha formulado nuestro amigo José Javier García, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Caracas, gran docente, amigo de líderes profesionales. Son varios los temas que es necesario abordar cuando se está hablando de un tema de gestión tributaria y sobre todo con las circunstancias excepcionales que estamos viviendo y padeciendo. Primero, en un entorno global, que obviamente la economía globalizada implica limitaciones y condiciones que vienen desde afuera, y muchas veces imposibles, políticas públicas evitar o eludir y que determinan y condicionan la forma de hacer negocios. Implican restricciones y limitaciones de nuestros mercados, así como el acceso a insumos de forma oportuna, más si se toma en consideración el marco institucional interno que estamos nosotros viviendo desde el año de 2007. Por otra parte, una de las preguntas que se nos hacen es si las gobernaciones y municipios pueden emitir decretos de alarma. En nuestro criterio, los estados de excepción es un mecanismo extraordinario, totalmente excepcional, previsto en la Constitución de la República y está destinado fundamental y esencialmente para ser puesto en práctica dentro de los términos temporales previstos en nuestro texto fundamental, así como en lo correspondiente al contenido y exigencia de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano y por ficción legal extendible a las empresas, es decir, a estas formas organizativas reconocidas en forma típica por el derecho mercantil y las nuevas formas atípicas de colaboración empresarial que se han venido estructurando en un mundo, en la internacionalización a la cual hemos hecho referencia y que en definitiva, sin duda alguna, limitan el ejercicio de esa facultad. Esa facultad, en consecuencia, es de carácter nacional. Esa facultad está dentro no solamente del marco de la Constitución, sino de una ley orgánica que con tal carácter se da con una mayoría de aprobación calificada de la Asamblea Nacional y que condiciona todo el ordenamiento jurídico nacional, estatal y municipal, de acuerdo a las fuentes normativas previstas en cada uno de los legislaciones que ordenan, articulan y definen las bases conceptuales de los distintos poderes públicos, producto de la descentralización, de esa distribución del poder público en niveles nacionales, estatales y municipales. En consecuencia, en nuestra opinión, los estados y los municipios no tienen facultad para dictar estados de alarma. Lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, es articular y complementar en formas de colaboración, de corresponsabilidad, que son los principios que rigen el Estado democrático de derecho en Venezuela, en su concepción federal, las medidas que acuerde el Ejecutivo, ha acordado el Ejecutivo en la alarma sanitaria, dentro o como una expresión de las formas de estado de excepción a los cuales hemos hecho referencia. En torno a la disposición sexta, han ido comentando que se ha establecido en los dos decretos que han existido sobre la pandemia, es decir, de la alarma sanitaria dentro del estado de excepción, debemos afirmar lo siguiente. En un estado de derecho, los limitantes que corresponden al tema esencial de su vigencia, debemos destacar dos fundamentalmente, de los cuatro que podemos mencionar, que es la separación y control de poderes, o entre los poderes, la legalidad, que condiciona todo el ejercicio del poder público, el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano y en consecuencia, como hemos señalado, a las empresas,
Y obviamente la tutela judicial efectiva, y aquí debe incluirse también la administrativa de esos derechos fundamentales, lo cual implica que todo ciudadano, toda empresa que se vea afectada en sus derechos pueda acudir a la tutela de los mismos, pidiendo su inmediata restitución, en algunos casos incluso la posibilidad no solamente de la derogatoria o nulidad del acto o de la ley que lo afecta, sino también el reparo, la indemnización plena a esos derechos afectados. Es importante tener en consideración que dentro de esos derechos fundamentales se viene hablando del derecho al buen gobierno, el derecho al buen gobierno que deriva de la nomenclatura y la denominación que internacionalmente se ha expresado, y específicamente en Europa y en la Unión Europea, en tratados y convenios internacionales en la materia, implica que el Estado no solamente debe actuar con eficiencia, eficacia, transparencia, claridad conceptual, claridad de actuación, rendición de cuentas, un procedimiento como forma de garantizar esa legalidad de los procedimientos como forma que se den cada uno de los pasos fundamentales y esenciales que se dan para dar trámites a las resoluciones o recursos expuestos o interpuestos por contribuyentes. En el caso específico de lo que corresponde a la tramitación de los procedimientos que impliquen inspecciones o verificaciones y otra serie de procedimientos administrativos de índole diversa, ese Estado o ese derecho al buen gobierno implica, entre otras cosas, la posibilidad de actuar dentro de mecanismos de libertad. Cuando existen mecanismos restrictivos de libertad, cuando existen mecanismos que condicionan o en cierta medida suspenden esos derechos fundamentales, siempre de acuerdo con la ley, hay que tomar en consideración el hecho de la relación clara. Por eso se habla de la relación jurídico-tributaria, una relación de derecho, una relación de igualdad que deriva justamente de la ley. Implica en consecuencia la posibilidad, eso es muy importante, la posibilidad, la concreción del derecho de actuar por ante la administración. Esa disposición transitoria esta es confusa, adolece de una técnica legislativa que permita la claridad, porque incluso entra en contradicciones con normas prudenciales, pronunciamientos de organismos típicos de policía administrativa, es decir, de aquellos órganos que están encargados de control y fiscalización en materia regulatoria. Y me refiero a casos como los pronunciamientos de la SUDEBAN, la SUNAVAL o la SUNDASEC, que están referidos al control del sector financiero de algunas administraciones tributarias locales que han suspendido plazos, pero que en definitiva no queda la transparencia normativa y la necesidad de la seguridad jurídica como exigencia a la aplicación de esa normativa. Permítaseme explicarme de la siguiente manera. Cuando, por ejemplo, vamos a cumplir nuestras obligaciones tributarias, debemos hacerlo dentro de las condiciones y términos previstas en la Ley Marco General de la Tributación, que es el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario regula la forma como debe cumplirse a cabalidad con las obligaciones impositivas, tiempo, forma y lugar de pago. Si existe un mecanismo autorizado, por cierto, por todo conocido, producto de la manipulación y tergiversación de la unidad tributaria en su corrección, en la oportunidad de hacerlo, a espaldas de la metodología, tema aparte, que ha llevado a la expansión indebida del concepto de contribuyentes especiales. Tal categorización que implica la especialidad, que implica un tratamiento diferencial aceptado por todos como necesario dentro del concepto de eficiencia que la Constitución impone al sistema tributario. No es menos cierto
que esa condición de contribuyentes especiales lleva a que se tenga que hacer el pago, por ejemplo, mediante cheque de gerencia, mediante ciertas determinadas instituciones bancarias. Y cuando tomamos en consideración que la Organización Mundial de la Salud, el propio Estado a través de sus órganos competentes ha reconocido la existencia de una enfermedad endémica de expansión global y focalización en el caso específico de Venezuela en ciertas determinadas regiones, llevó a la limitación y lleva a la limitación de libertad de tránsito, que lleva a la limitación de la posibilidad de movernos de un lado a otro, y donde existe claramente la imposibilidad de acceso a los servicios bancarios. ¿Cómo se explica entonces las exigencias del pago y cobro de impuestos? Hay un condicionante, una determinación, y si ustedes quieren después hablar en temas judiciales, para algunos criticables, pero que se ha venido impuesto en esa forma del neoconstitucionalismo, de la neolengua, de la ponderación de derechos, le tocará en un momento determinado ponderar a un órgano jurisdiccional que conozca de algún recurso de algún contribuyente contra un acto determinativo de reparos o de sanciones, cumplimiento supuesto extemporáneo, no pertinente de la obligación tributaria, ponderar entre el derecho a la recaudación del Estado y la exigencia reconocida por el propio Estado de garantizar la salud de esa empresa, de ese contribuyente. Yo de la empresa, que a pesar de ser una abstracción jurídica, no es menos cierto que su expresión, su concreción de actuación implica el desempeño de personas naturales. Es decir, si yo tengo esa limitación reconocidas, obviamente la implicación que tiene dentro del concepto del derecho al buen gobierno, dentro de los derechos fundamentales a la salud, dentro de los derechos fundamentales a la libertad de tránsito, que han sido limitados, afectados o en cierta medida protegidos por el decreto de emergencia económica, no puede entonces aplicarse sanciones a los contribuyentes, por cuanto no hay posibilidad de acceso, no hay posibilidad de cumplimiento, no están dadas las circunstancias para cubrir las expectativas, para satisfacer una obligación dineraria, que es el tributo como obligación central de la relación jurídico-tributaria, y otras accesorias de deberes formales, como es la presentación de los deberes formales. Así las cosas, como consecuencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta la procedencia de las eximentes de responsabilidad tributaria por supuesto de casos que no estaban previstos, de casos que no pueden controlarse, y además de la expresión misma del estado del reconocimiento de una enfermedad con características pandémicas o de pandemia que afecte el cumplimiento de la obligación tributaria. No puede ser otra la interpretación que se le dé en este sentido a las disposiciones vistas en una ley marco general de la tributación, en una normativa de carácter excepcional facultada al Ejecutivo Nacional y no a las gobernaciones y a los municipios por las razones que hemos mencionado, que implican un estado extraordinario de excepción, de alarma económica, perdón, alarma sanitaria, que lo que protegen y buscan, o que lo que buscan en teoría es proteger, en definitiva, la salud de los venezolanos. Esa ponderación que posteriormente podrá y deberá hacer los órganos de la jurisdicción administrativa y en el caso nuestro de la tributaria es fundamental, porque una cosa es el derecho que tiene el Estado a percibir contribuciones dinerarias por parte de quienes representan ese Estado
distintas manifestaciones para el gasto público, y otra cosa muy distinta es el derecho y la protección al derecho a la salud y al bienestar, que en definitiva corresponden para a todo el Estado y a sus distintos órganos en función a los ciudadanos y a las empresas. Mis recomendaciones son muy sencillas. En primer lugar, busquen la asesoría correspondiente, especializada, de ese binomio fundamental que se da entre el contador y el especialista en materia tributaria. Incluimos también a los licenciados en ciencias fiscales y los abogados. En segundo lugar, tomen en consideración que existe un ordenamiento jurídico que tutela esos derechos. Y en tercer lugar, no busquen maneras alternativas u opcionales fuera de la ley para defender sus derechos. Es indispensable que estos derechos podamos cumplirlos a cabalidad dentro de la ley. Agradezco finalmente a la gente de Price por su apoyo y por todo este esfuerzo que en beneficio del país vienen realizando. Gracias, Leonardo. Sí, en línea con la conclusión de Leonardo y las recomendaciones, es un poco lo que presentamos y recomendamos en estas dos láminas siguientes. Y es que debemos sin duda alguna estar al día o mantenernos al día respecto a las alternativas que existen para el pago de las pensiones. Por ejemplo, el FONACYT ha habilitado la posibilidad de que el pago se haga vía transferencia electrónica y simplemente notificándolo a través de un correo electrónico institucional en cuanto al cumplimiento de la obligación. Cualquier incumplimiento, cualquier imposibilidad, de cumplir con la obligación tributaria, hay que documentarlo y hay que informarlo a la administración tributaria correspondiente. Si no lo podemos hacer de manera física, será vía electrónica, pero tenemos que tener el printer de pantalla que me genera el error para accesar al portal, la caída del portal de internet, posiblemente la noticia asociada al apagón que se dio ese día. Todos esos elementos son los que nos servirán de prueba de cara a esa eximente de multas que aplicaría hacia futuro. En cuanto a la comunicación, Leonardo señalaba el equipo legal y el equipo de impuestos. Yo incluiría aquí también al equipo de tesorería y contabilidad. Deben de evaluarse estrategias asociadas a afrontar con éxito esta coyuntura sanitaria, estar abiertos a nuevas ideas, revisar esas posibles estimaciones asociadas a las contingencias que pudiéramos estar generando, o a esas posibles contingencias, para ir midiendo el impacto que esto pudiera tener en el futuro y podérselo informar a los accionistas. Y finalmente, sin duda alguna, debemos preparar un file o un archivo de defensa para documentar la situación de fuerza mayor. Por ejemplo, nuestro equipo de IT, nuestro equipo de tecnología, preparar un reporte de cuáles de nuestro personal, cuántas personas pudieron accesar de manera física a las oficinas, cuántas de esas personas pudieron tener acceso remoto. Ese acceso remoto se generó para cuáles rutinas. No se pudo generar para la rutina de impuestos. Está imposibilitado el acceder a las oficinas o movilizar el personal. Y aquí hay que tener copia de esos decretos de alarma o complementos de decretos de alarma que puedan estarse generando en los municipios y en las gobernaciones. Documentar la inoperatividad de la banca a través de copia de esas circulares de la SUDEBAN. Documentar la inoperatividad de los sistemas tributarios. Y en el caso de las pérdidas, porque sin duda alguna se están generando unas pérdidas, debemos de generar la prueba de la pérdida. Es decir, ¿qué generó la pérdida? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la cuantía? ¿A qué está asociada esa pérdida? Porque esas son pérdidas sobre las cuales el día de mañana vamos a solicitar la deducción de las mismas de cara a lo que es la determinación de nuestra obligación tributaria. Si no documentamos, si no preparamos ese file de defensa en el cual tengamos cada uno de los elementos y detalles que nos lleven a poder demostrar que la obligación no fue cumplida por una causa no imputable a mí como contribuyente, sin duda alguna cualquier acción o sería infructuosa tratar de buscar algún elemento de defensa a futuro. La administración tributaria en la fase administrativa estamos casi seguros que van a pretender aplicar las sanciones y los intereses, y aquí lo que hay es que luego evaluar el seguir ese procedimiento
judicial asociado a un proceso en el cual, sin duda alguna, si esto está adecuadamente documentado, vamos a tener los elementos para solicitar y que nos aplique el eximente de multas, es decir, la no aplicación de sanciones y la no aplicación de intereses de mora. Para terminar con esta parte, en el caso de los sujetos pasivos especiales, entendemos que un sector bancario del sector, una institución financiera del sector público evalúa o considera un producto que lo llaman cuenta digital contribuyente especial, evalúen posiblemente aperturar producto, tener ese producto, y finalmente lo que uno recomendaría, si pudiera darse una recomendación a la administración tributaria, es que se coordinen entre las distintas administraciones tributarias, nacionales, estatales, municipales, y se establezcan en forma armónica medidas de alivio, incentivos para que esos contribuyentes que también fueron afectados por la pandemia puedan subsistir, se puedan recuperar y puedan crecer a futuro. Cada empresa hoy en día es un enfermo afectado por COVID-19 y cada uno de ellos requiere su recuperación. Para terminar, Benjamin Franklin señaló, en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y el pagar impuestos. A continuación vamos a seguir con Mauricio Enciso de PwC Colombia, que nos estará comentando algunos elementos asociados al registro de las contingencias tributarias. Muy buenas tardes a todos. Quiero probar sonido. José, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Alguno me confirma si me están escuchando? Por favor. Buenas tardes. Aló, Edwin, ¿me confirma si me están escuchando, por favor? Aló, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aló, te escuchamos perfecto. Perfecto. Perfecto, bienvenido. Bueno, bien, antes de comenzar, un saludo muy especial a mis colegas de PwC Venezuela. Muy agradecido por la invitación a celebrar este cumpleaños número 85. Una muy buena manera de celebrarlo, compartiendo con todos sus colegas en Venezuela conocimiento, que se repitan, que sean muchos más y que lo disfruten y pues que sigan en ese camino. Vamos a mirar. Veo en el chat que me dicen que no se escucha. Te escuchamos perfecto, Javier, adelante. Vamos a mirar un tema contable. Fundamentalmente, en el año 2017, el IASB, quien es el que emite las normas internacionales de información financiera, emitió una interpretación que es la CINIF 23. Básicamente, la interpretación tiene por nombre incertidumbres en el reconocimiento del impuesto sobre la renta. Entonces, esta interpretación fue emitida en línea con la NIC 12, que es la norma que trata los temas de impuesto de renta, y de una otra manera aborda algo que ya está en la norma, de una otra manera está escrito en la norma, pero que requería una aclaración, y era la manera como los que queremos registrar en la contabilidad del impuesto de renta tenemos que reflejar esa disyuntiva que a veces existe en las posiciones fiscales, que no siempre son blanco o negro, sino que de vez en cuando tienen un nivel de interpretación. Y en ese nivel de interpretación, dependiendo de la industria en la que uno esté o dependiendo el tipo de compañía que esté evaluando, puede llegar a tener algunas dudas frente al tratamiento correcto que se hace. Y en ese orden de ideas, a la hora de registrar los impuestos, pues se hace necesario hacer algún tipo de corrección si las incertidumbres que estoy asumiendo pues son de alto riesgo. Básicamente, y para comenzar este tema, lo primero que hay que tener muy claro es que esta interpretación se enfocó solo en el impuesto de renta, no hace mención a otros impuestos. Para analizar otros impuestos en este tema que vamos a ver, toca recurrir a las normas normales de provisiones, de pasivos y provisiones, fundamentalmente la NIC 37. Aquí lo que vamos a ver está relacionado solo con el impuesto de renta. Entonces, Edwin, por favor, pasemos al siguiente slide.
Básicamente vamos a abordar la CINIF 23 con 4 aspectos. El primer aspecto que vamos a mirar es la manera como la norma decide abordar este tema. Primero evaluando si uno tiene que mirar asunto por asunto o probablemente algunos de esos asuntos los tiene que mirar en conjunto. Es decir, cuando uno está preparando su declaración de impuestos, de una u otra manera, tiene muchas decisiones en el camino, toma muchas decisiones, pero algunas de esas decisiones están interrelacionadas. Entonces, la pregunta es, cuando voy a evaluar el alcance de esta norma, ¿cómo debo mirar esos temas? ¿Debo mirarlos independientes? ¿Debo mirarlos en conjunto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, vamos a ver esa primera sección. Luego vamos a ver el supuesto fundamental de esta norma, y es, una vez identifiqué los asuntos claves de la preparación de mi declaración de renta, lo siguiente que tengo que evaluar es cuál es la probabilidad de que la autoridad tributaria me acepte o no me acepte la posición. Y ahí la norma trazó un lineamiento que es fundamental en esta norma, es el que vamos a ver más adelante, pero de una otra manera es el derrotero y es el gran cambio al escribir esta interpretación, el gran cambio y el gran susto detrás de esta norma, porque de una otra manera lo que me obliga es a tener claro que si yo decido correr algún tipo de riesgo, pues voy a tener que reflejarlo en la contabilidad. Después vamos a abordar una tercera sección en la cual miraremos cómo la norma decidió determinar el monto que tengo que reconocer por estas incertidumbres. Entonces se exploran dos métodos, se establecen dos métodos. Los métodos son como una constante entre todas las normas, está en la norma de ingresos, está en la norma de instrumentos financieros, pero de una u otra manera, pues aquí lo escriben puntualmente y lo aclaran para que uno tenga claro y básicamente para que uno entienda cómo funcionan los temas de reconocimiento de los impuestos. Y finalmente, pues al ser esto un tema de estimaciones, las incertidumbres y el registro contable que vamos a hacer por estos temas de incertidumbres en el tratamiento de impuestos de renta, pues está sujeto a cambios. Es decir, la técnica de impuestos va evolucionando, las interpretaciones de las autoridades fiscales van evolucionando, el entendimiento de las compañías y los expertos de impuestos van cambiando. Entonces, esos cambios toca estarlos monitoreando permanentemente, como se hace con cualquier estimación, de una u otra manera para poder identificar en qué momento tengo que hacer o no ajustes a lo que tengo en la contabilidad. Vamos al siguiente slide, Edwin. Entonces, comenzando con el primer capítulo, el primer segmento que queremos mirar de esta norma, como lo indicábamos, era de qué manera hay que considerar cada tema. Entonces, el punto de partida es que cuando yo estoy preparando mi declaración de impuestos, yo tengo que ir haciendo un inventario de cada una de esas decisiones que tomo para definir qué cifras son las que voy a presentar en mi declaración de renta. Entonces, enfoquémoslo de una manera muy sencilla. ¿Qué ingresos son grabados? ¿Qué ingresos no son grabados? ¿Qué gastos son deducibles? ¿Qué gastos no son deducibles? ¿Cuándo? Este año, el siguiente año, más adelante en el tiempo, cuando se paguen, cuando se realicen. Yo tengo que estar evaluando posiciones casi en cada renglón de la declaración, tengo que tomar una decisión. Entonces, aquí la norma hace una primera pregunta y es, cuando usted mira todos esos temas que le pueden generar incertidumbres a la hora de preparar una declaración de renta, la pregunta es si se interrelacionan. Entonces, si los temas están interrelacionados, pues uno lo que esperaría es que cuando yo esté analizando el tratamiento contable de esos impuestos, pues yo los analice en conjunto. Si ellos no se interrelacionan, pues no tendría por qué analizarlos en conjunto, sino que tenía que hacer análisis separados. Entonces, la pregunta fundamental es si a la hora de evaluar estas incertidumbres yo tengo que mirarlas una por una o podría agruparlas. Entonces, el ejemplo que planteamos aquí es, cuando llego al momento de preparar mi declaración de renta, me enfrento a tres preguntas fundamentales. Una, el tema de precios de transferencia. Entonces, la legislación que define los márgenes que tengo que tener a la hora de hacer transacciones con extranjeros. En ese orden de ideas también me dice cuál es la imponibilidad de los ingresos que yo tengo con entidades en el exterior cuando hago transacciones en el exterior y la deducibilidad de los gastos que tengo intercompañías. Uno perfectamente podría arrancar diciendo, yo puedo analizar cada uno de estos temas por separado, digamos, a la hora de evaluar cuál es la probabilidad de que lo acepten o no lo acepten. Pero lo cierto es que cuando uno los escucha, para y dice, pero la verdad es que están relacionados, es decir, lo que le pase a uno de los temas afecta al otro y lo que le pase al otro afecta al otro. Entonces, este es uno de esos ejemplos donde uno
no analizaría el tema de manera independiente, sino que enmarcaría los tres temas en uno solo, evaluaría la incertidumbre como una sola incertidumbre a la hora de tomar la decisión. Entonces, yo tengo que empezar con eso, hacer mi listado de temas cuando preparo la declaración de renta, definir cuáles de esos temas voy a tratar de manera separada y definir cuáles de esos temas voy a trabajar de manera conjunta. Y de esa manera lo que voy a poder es determinar a la hora de calcular el impuesto que voy a registrar en la contabilidad, cómo voy a tomar esas decisiones sobre estos temas que generan incertidumbre. Vámonos al siguiente slide. Eso. Entonces, la pregunta que surge aquí es si será que el hecho de que la norma me hable de esa posibilidad de revisar los temas de manera separada o los temas de manera conjunta, me abre la pregunta de si yo debería eso aplicarlo como una política. Es decir, mi política contable es que todos los temas los voy a tratar en conjunto, o mi política contable es que todos los temas los voy a tratar por separado. Pero lo cierto es que la respuesta formal a esto es que no es una elección de política. Aquí cada tema hay que mirarlo y tomar una decisión de si los temas van a tomarse en conjunto o si van a tomarse por separado. Entonces no es arbitrario, es un análisis de cada una de las posiciones, es un análisis de cada uno de los temas que yo considero a la hora de preparar mi declaración de renta, y en ese orden de ideas no es una elección de política. No quiere decir que yo me vaya por un tratamiento o me vaya por el otro, sino que probablemente voy a tener que combinarlos, probablemente voy a tener que ir definiendo paretos. Entonces, de un año a otro es lógico que no cambien, pero el ejemplo que veíamos siempre lo voy a manejar en conjunto, y probablemente otros temas como ingresos normales en el país, o vidas útiles de activos, o métodos de depreciación, cosas como esas voy a tener que mirarlas de manera independiente. Lo cierto es que voy a tener que evaluar cada uno de los tratamientos por separado. Vámonos con el siguiente slide, por favor. Una vez he definido las incertidumbres, que es el nombre que decido darle a la norma, o de una u otra manera todos esos temas que yo tengo en cuenta a la hora de preparar mi declaración de impuesto de renta, aparece la pregunta más importante de esta norma, y es, usted tiene que evaluar la probabilidad de que la autoridad fiscal le acepte o no le acepte su decisión. Es decir, cuando usted tomó esa decisión de coger un margen específico en su estudio de precios de transferencia, la pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿qué pasaría si mañana viene la autoridad fiscal, revisa su declaración de impuestos y de esa posición le va a decir que se la acepta o le va a decir que no se la acepta? El tema fundamental es que la norma dijo: ese análisis usted lo tiene que hacer asumiendo que la autoridad fiscal tiene toda la información. Cuando uno miraba hace unos años en las normas americanas, en esa técnica contable de los americanos, se habla de las posiciones riesgosas, y cuando se hacía la evaluación de las posiciones riesgosas, uno siempre involucraba en el tema el riesgo de detección. Es decir, no era solo ver la posición que yo estaba tomando, sino que yo me paraba y decía: bueno, ¿y cuál es la probabilidad que vengan a revisarme? ¿Cuál es la probabilidad que el funcionario que venga a revisarme se enfoque en ese tema? ¿Cuál es la probabilidad que una vez se enfoque en ese tema detecte la inconsistencia? ¿Cuál es la probabilidad de que detectada la inconsistencia me diga que no? La IFRIC 23 o la CINIF 23 da un vuelco total y dice: ya no es importante considerar eso, sino que usted al final tiene que analizar esto es desde la perspectiva de que la autoridad fiscal tiene clara la situación, de que la está viendo, de que la entiende, y de que tiene los argumentos y documentación soporta. Entonces, ya no hay que considerar ese riesgo de detección a la hora de ponderar. Yo no niego, cuando uno consideraba el riesgo de detección, pues de una u otra manera descartaba muchos temas, porque pues la posibilidad de que alguien se enfocara específicamente en algo de la declaración, sobre todo si yo he tenido revisiones pasadas y en esas revisiones nadie lo ha mirado, pues sonaba como en algunas ocasiones que podía llevar a un escenario de baja probabilidad. Lo cierto es que este es el principal cambio de esta interpretación. Es el punto de partida para todo el análisis que vamos a ver ahorita, pero de una u otra manera es: cuando usted esté evaluando las posiciones fiscales que está tomando, ignore la probabilidad de que se lo detecten, analícelo desde la perspectiva de cuáles son las posiciones de la autoridad fiscal. Entonces, por favor, Edwin, vámonos al siguiente slide.
Primer paso fue determinar cuáles eran esos temas importantes que yo miro en mi declaración de impuestos. El segundo paso era sentarme y evaluarlos a la luz de una persona que está debidamente informada y que tiene toda la información. Y viene la pregunta de fondo y es si ese tratamiento fiscal que usted tomó la decisión de aplicarlo en la declaración de renta, la pregunta es si cuando la autoridad fiscal lo vea, se lo va a aceptar o no se lo va a aceptar. Esto es alta probabilidad y baja probabilidad. No hay grises, no hay nada. Esto es blanco o negro. Es decir, o hay una alta probabilidad de que el Estado se lo rechace o hay una baja probabilidad de que el Estado se lo rechace. Lo cierto es que si hay una baja probabilidad de que se lo rechace, dicho de la manera como lo dice la norma, hay una alta probabilidad de que le acepte su posición. Entonces la norma lo que dice es cuando usted esté registrando su impuesto de renta en la contabilidad, pues lo que tiene que considerar es el tratamiento tributario que usted definió. Es decir, la regla tributaria que usted tomó la decisión de aplicar es la que le va a permitir registrar en su estado de resultados el impuesto sobre la renta. Y obviamente, si usted ahí considera que tiene algún tipo de incertidumbres, es decir, volvemos al hecho de que en temas tributarios es muy normal que haya muchas situaciones donde no hay blancos y negros. Entonces, si usted tiene algún tipo de incertidumbre, lo que va a tener que hacer es una revelación. Es decir, indicar cuando prepare mi declaración de impuestos, ciertas posiciones o ciertas decisiones en la preparación de impuestos no son blanco y negro, hay un grado de interpretación, tengo una incertidumbre. Obviamente la incertidumbre me lleva a pensar que la autoridad fiscal me va a aceptar la posición que yo estoy tomando. Entonces los cálculos y lo que estoy registrando está acorde con mi declaración, pero yo hago una revelación para explicar cuáles son esas posiciones que me parecen complejas a la hora de preparar mi impuesto. El pareto de esta situación es que cuando yo evalúe la posición que estoy tomando en mi declaración de renta, piense que el tratamiento fiscal incierto no va a ser aceptado por la autoridad fiscal. Entonces, en ese caso, la norma lo que dice es, si bien usted va a ir a presentar sus impuestos y su declaración sobre la decisión que usted tomó del tratamiento fiscal que usted considera, pero usted ve un riesgo alto, una probabilidad alta de que la autoridad se lo rechace, la autoridad fiscal se lo rechace, entonces en la contabilidad usted ya no va a reflejar su impuesto por lo que usted está esperando presentar a las autoridades fiscales, sino que usted va a tener que registrar en la contabilidad ese impuesto por la otra posición, por aquella donde usted dice, como esta me la va a rechazar, lo que realmente debería hacerse es esto, yo debo provisionar en mi impuesto de renta, no como una provisión independiente, sino como parte del pasivo de impuestos, debo reflejar el valor de esa incertidumbre y contabilizar mi impuesto, no pensando en lo que yo, en la decisión que tomé, sino pensando en aquella que sería de menos riesgo, de bajo riesgo, reflejando el impuesto. Este es un poco el susto que da esta norma cuando uno la lee, y es, pues se supone que yo estoy poniendo mi impuesto y si la contabilidad dice una cosa distinta a lo que dice la declaración, pues es una alerta automática para la autoridad fiscal de qué está pasando aquí. Es decir, usted me declaró un impuesto, pero en su contabilidad dice otro. Digamos, yo creo que no hay que tener miedo a esto. Al final de cuentas, la verdad es que la mayoría cuando tomamos decisiones de impuestos, normalmente somos de un alto grado de prudencia y nos vamos por la posición que consideramos menos riesgosa, con lo cual siempre voy a estar parado en el sí. Pero obviamente quien escribió esta norma dice, bueno, pero si usted toma la decisión de irse por el no, lo importante es que lo tiene que reflejar. Claramente va a ser mucho más evidente, no solo para los lectores del estado financiero, sino para las autoridades fiscales, pero al final un poco es el objetivo. En ese punto del tiempo, me surge a mí la necesidad de hacer un cálculo y la norma ha entrado en el mundo de donde han entrado, como lo indicábamos, otras normas contables, de utilizar cualquiera de dos métodos, o el método del monto más probable o el método del valor esperado. Entonces, miremoslo con dos ejemplos y vamos a darnos cuenta cómo funciona cada uno de esos métodos. Dale, Edwin, vamos al otro, gracias. En el contexto que nos ubicamos aquí de una manera muy rápida es, yo evalué mis posiciones fiscales, concluí que no es probable que la autoridad fiscal acepte uno de mis tratamientos fiscales, es decir, que hay una alta probabilidad que me rechacen. Y me ubico en el siguiente escenario en la tabla, lo vamos a describir y es, resulta que tengo 6 posibilidades, o sea, pueden ocurrir 6 cosas.
La primera, obviamente, que me lo acepte, en cuyo caso yo no voy a tener que pagar nada adicional, simplemente lo que tengo calculado en mi impuesto en la declaración de renta es correcto. Pero surgen otras 5 posibilidades, una posibilidad 2, 3, 4, 5 y 6, donde va a pagar 200, 400, 600, 800, 1000. Normalmente esto muy asociado con la manera como se calcula el impuesto o la manera como va a tener que calcular las sanciones o los múltiples escenarios de si me identifican el tema antes de revisar la declaración, después de la visita, si yo me acojo a alguna amnistía, si corrijo antes de que me revisen, es decir, todas las posibles opciones que podrían llegar a ocurrir. Lo cierto es que quien hace este escenario dice, vamos a plantear las probabilidades, a cada escenario le asigna una probabilidad. Entonces el escenario 1, una probabilidad del 5%, el 2 el 5, el 20, el 20, el 30 y el 20. Es decir, distribuye los escenarios en ese 100%. Esa es la probabilidad de que ocurra cada uno de los escenarios. Y entonces surgen los dos métodos. El método del monto más probable lo que busca es cuál es ese monto que tiene mayor probabilidad dentro de las ponderaciones. Si se dan cuenta, el pago, la opción 5, es la que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, que es un 30%. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo vaya a hacer mi provisión, estaría pensando en provisionar 800, que es el monto del mejor estimado, el monto más probable, que es el que tiene la mayor probabilidad. El monto del valor esperado sería una ponderación de las probabilidades. Entonces ya para cada uno de los pagos le aplico la ponderación, la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Y después de sumar cada una de esas ponderaciones, resulta que lo que yo debería estar considerando provisionar es 650. Si uno se para en un escenario como este que está aquí, claramente la lógica dice váyase mejor por el valor esperado. Y es porque cuando miré las probabilidades, la verdad es que un 30%, aunque es la más alta, pues no es una probabilidad importante. No me permite decir que es que mi mejor estimado es tomar ese monto más probable. Con lo cual uno en un escenario como estos optaría más por el valor esperado que por otro. Vámonos al siguiente slide. Muy similar al ejercicio anterior, es decir, los mismos escenarios de pago, mismos montos estimados adicionales. Sin embargo, aquí cambiaron las probabilidades, es decir, hay unos escenarios con unas probabilidades muy bajas. Hay un escenario, nuevamente el escenario 5, pero esta vez con una probabilidad del 90%. Con lo cual, si uno mira este escenario en conjunto y va y mira el valor esperado, uno tendría que provisionar 764, que es la multiplicación de los valores estimados por las probabilidades. Pero en este caso, con un escenario donde la probabilidad del 90% ya es una cosa que da casi certeza, pues obviamente uno ya no piensa en ese en valor estimado, sino que piensa en ese valor esperado, sino que piensa mejor en el monto más probable. En este caso, uno iría a hacer una provisión por 800 en lugar de pensar en la provisión de 764. Entonces, esos son los dos métodos que hay. Vámonos al siguiente slide, por favor. Y entonces surge una de esas preguntas y es nuevamente, si será que yo puedo elegir el método de manera arbitraria. Es decir, podría yo trazar una política y decir, cada que tenga incertidumbres en el impuesto de renta, que sean de alta probabilidad de rechazo por parte de la autoridad tributaria, pues yo voy a usar siempre la cantidad más probable. O mi política va a ser que voy a usar siempre el valor esperado. Entonces, lo cierto es que la norma no viene pensada así, la norma no establece esto como una elección de política. La norma lo que dice es, usted tiene que adaptar sus mediciones al método que mejor muestre y que de manera más razonable muestre la manera como usted espera que se solucione la incertidumbre. Entonces, lo vimos en los dos ejemplos idénticos, pero que al cambiar los rangos de probabilidad me dan una lógica básica de cuál debería ser el método más adecuado para medir ese caso que estábamos mirando. Entonces, recuerden, no es una elección de política. Al final yo voy a tener que hacer mi mejor resolución de la incertidumbre. Vámonos al siguiente slide. Y ya para cerrar y terminar, creo que en el tiempo que tenemos, como lo dijimos al comienzo, esto es una estimación y básicamente la norma me pide monitorear permanentemente las estimaciones. Y surge la pregunta fundamental de si llegasen a ocurrir cambios en los hechos y circunstancias que me hicieron pensar que había una incertidumbre, pues lo lógico es que yo voy a tener que revisar ese juicio, esa estimación.
en ese punto del tiempo se cruza esto con la NIC 8 de estimados contables y me obliga a evaluar si el tema es un error de años anteriores o si el tema es un cambio prospectivo, si se dan las circunstancias para que haya un cambio en estimado. Una alerta que hace la interpretación, muy básica, es hay que tener siempre cuidado con los temas de eventos subsecuentes. Antes de cerrar estados financieros, tengo que estar seguro de que la NIC 10 no trate esto como un evento subsecuente. Y pues obviamente el hecho de que existan esos cambios en hechos y circunstancias se pueden dar por situaciones como vino la autoridad fiscal y me revisó. Claramente al cerrar los procesos de revisión, ya sé si se materializó o no se materializó la incertidumbre. Si las declaraciones quedan en firme, pues ya no tengo por qué estar evaluando la posición que tomé o no tomé en el tema. Si la autoridad fiscal cambia las reglas, las aclara, las modifica, las cambia, pues tengo que revisitar esas posiciones que había tomado. Si los vencimientos de las autoridades se dan, pues ya no tengo por qué estarlo evaluando. Una alerta simplemente para cerrar, cuando esté evaluando esas probabilidades de que ocurran, lo cierto es que el hecho de que la autoridad fiscal no se haya manifestado no es una razón de peso para decir que no hay probabilidad de ocurrencia. Es decir, yo no puedo evaluar esto porque la autoridad lo haya dicho o no lo haya dicho, sino que yo tengo que evaluar es cuál es la interpretación que empieza a dar en general los gremios, las entidades, las compañías y pues cualquier experto que conozca de estos temas. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Creo que hay algo de tiempo para preguntas, no mucho. Bien, José, tú me indicas ahí. excelente las ponencias. José Javier García, socio de PwC, Leonardo Palacios, socio de Palacios Torres y Corodi, y Javier Enciso, que nos acompañó desde Bogotá, Colombia, socio líder técnico de PwC. Vamos entonces con nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta para José Javier García. Considerando que la banca digital está operativa, ¿puede entenderse como días hábiles a los fines de cumplimiento de obligaciones tributarias? El Código Orgánico Tributario habla específicamente de instituciones financieras abiertas al público. Por lo tanto, si bien es cierto que la operatividad electrónica forma parte de esa cotidianidad y de los servicios que hoy en día presta la banca, en nuestra opinión y lo que hemos visto en el foro tributario es que la conclusión es que no puede y no debe ser considerado como día hábil a los fines del cumplimiento y pago de obligaciones tributarias. Muy bien, José Javier. Tenemos otra pregunta para José Javier. ¿La dispensa de multas aplica en forma automática? Bajo un marco de Estado de Derecho en el cual exista un adecuado cumplimiento de toda la normativa, la respuesta debería ser sí. Sin embargo, yo en este caso recomiendo, y lo comentábamos en la presentación, de que debe efectuarse o prepararse ese file de defensa que nos permita demostrar y evidenciar las razones por las cuales no pudimos dar adecuado cumplimiento a la obligación tributaria o oportuno cumplimiento a la obligación tributaria. Muy bien, excelente. Bueno, con esto cerramos nuestra ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias una vez más a José Javier García, Leonardo Palacio y Javier Enciso, quien nos acompañó desde Colombia. Recuerden que continuaremos el miércoles 1 de julio a las 5 de la tarde, donde estaremos conversando sobre un tema súper interesante en los actuales momentos: la nueva visión de la continuidad de negocio, con nuestro ponente José Miguel Chirino, socio de Risk Assurance Service de PwC. Los esperamos. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima semana.